Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de la clase de hoy es que expliquemos un poco a grandes rasgos lo que son las enfermedades de hiper e hipotiroidismo. Algo que tenemos que saber que es característico de las dos alteraciones de la glándula tiroides es una característica que puede pasar en cualquiera de las dos, en el hiper o el hipotiroidismo, que es básicamente un síntoma, digamos, que es el bocio, que es la inflamación de la glándula tiroides. Recuerden que la teníamos aquí en forma de mariposa, y cuando se puede dar más o menos a través de la palpación una inflamación o algo así, un agrandamiento de la tiroides, es lo que se llama bocio, y puede pasar, como les digo, en cualquiera de las dos alteraciones. Yo desde la bibliografía hice algunos puntos destacados, los remarqué para que los tengamos en cuenta. Los textos que estamos por ver son textos muy médicos, entonces hay mucha información que no necesitamos porque no vamos a ser médicos, pero sí he logrado remarcar algunos puntos que sí son importantes que los sepamos para nuestra futura profesión. En relación al hipotiroidismo, que tiene que ver con una baja producción de hormonas tiroideas, recuerden que las hormonas tiroideas eran la T3 y la T4 básicamente. Cuando hay una baja producción de estas hormonas, más o menos en menos del 40 o 60% de la producción normal, entonces se considera un hipotiroidismo. El diagnóstico se da por análisis de hormonas, puede ser de la T4, que se pide análisis de laboratorio, o puede ser de la TSH, que es la hormona que manda a la hipófisis como para darle la orden a la tiroides que segregue el resto de las hormonas. Entonces la alteración estaría a nivel de la hipófisis. Sobre estas hormonas se pide análisis clínicos, y cuando están bajo los valores, bueno, se diagnostica, en este caso, un hipotiroidismo. Hay tres tipos de hipotiroidismo que tienen que ver más que nada con la edad de presentación. Uno es el cretinismo, o lo que se llama hipotiroidismo congénito, que se presenta alteraciones durante el embarazo. Recuerden ustedes que una de las funciones de las hormonas tiroideas era la constitución en los tejidos del crecimiento. ¿Se acuerdan que trabajaba con la hormona del crecimiento en esta función? Entonces, una de las alteraciones que se puede presentar a nivel congénito es justamente esto, que haya algún trastorno en el desarrollo del sistema nervioso durante el embarazo o en el crecimiento del esqueleto y las proporciones corporales. O sea que podemos observar que los niños nacen con distintas proporciones del cuerpo, o sea, están desproporcionadas. Por ejemplo, la cabeza muy grande en relación al cuerpo, o los brazos muy largos en relación al torso en general, piernas cortas, la lengua grande. Son algunas de las características con las que pueden nacer por alguna alteración que se haya producido a nivel congénito en la glándula tiroides. Y esto se llama, como les digo, cretinismo o hipotiroidismo congénito. Hay veces que se presenta retardo en el crecimiento de los dientes, también por lo mismo, y es muy importante saber que esto muchas veces produce a largo plazo un retraso mental. No necesariamente un retraso mental fuerte, sino que puede ser atenuado, pero genera alteraciones en los procesos mentales debido a que genera. Recuerden que también dentro de las funciones habíamos visto que la tiroides actúa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, a veces, justamente por esto, produce algunas alteraciones mentales como el retraso mental. En algunos casos que sea muy fuerte la alteración o la falta de las hormonas tiroideas, entonces se puede llegar hasta lo que se llamaba idiocia, que es un estado como muy alto de retraso mental. Otra de las alteraciones dentro del hipotiroidismo que puede presentarse es a nivel de la infancia, que se llama hipotiroidismo infanto-juvenil, que lo que puede producir, si se presenta en esta edad, es un retardo en el crecimiento y la erupción dentaria, o un retardo en el crecimiento de los huesos, pero no a grandes rasgos, como por ejemplo podría ser una dificultad a nivel de la hormona del crecimiento, sino en un nivel un poco más atenuado. Pero en la infanto-juvenil por lo general tiene que ver con esto, con dificultades o alteraciones a nivel del crecimiento óseo y bueno, de los dientes dentro de la misma estructura del esqueleto, digamos. Y bueno, finalmente, y el más conocido, es el hipotiroidismo del adulto, que se da bastante en la población.
que muchas veces lo llaman como mixedema. Esto lo que produce en muchos casos, como les decíamos, en relación a las hormonas tiroideas, en relación a las funciones, que se encargaba del metabolismo basal. Ustedes recuerden que habíamos hablado que lo que hace por ahí es quemar grasas para producir calor, por ahí también favorece la absorción en parte de los intestinos de los glúcidos. Entonces, al faltar estas acciones de sacar las proteínas de las comidas y esas cosas, entonces lo que se produce es un aumento de peso, porque no se queman las grasas necesarias, no se sintetizan bien los alimentos y muchas veces se genera retención de líquido por falta de algunas acciones de las hormonas tiroideas en la síntesis de proteínas o de otros tipos de sustancias que ingresan a partir de los alimentos. Entonces se retiene líquidos muchas veces en los tejidos y no se queman las grasas que están pegadas también a las paredes de la piel. Por otra parte, algunos síntomas que genera esto, bueno, como decíamos, uno es el aumento de peso y el colesterol y los lípidos. ¿Por qué? Porque no se sintetiza no realizan ellos la función necesaria, las hormonas. Por ahí se puede observar piel seca y amarillenta, no necesariamente en todos los casos, pero puede pasar esto, caída del cabello, disminución del metabolismo basal, lógicamente, constipación es otro de los síntomas que puede aparecer, y bradicardia, o sea, un enlentecimiento del ritmo cardíaco. Y bueno, alteraciones psíquicas, esto es muy importante también para nuestra futura profesión, saber que esto puede producir alteraciones psíquicas de disminución de memoria y atención, o sea, que la persona esté más dispersa, que no recuerde algunas cosas, que se olvide de algunas cosas que ha hecho o de nombres propios o cosas así que puedan alterar los procesos de atención y memoria. Muchas veces se observa pesadez mental, mucho cansancio, sensación de así como que están muy turbados, y somnolencia, pesadez mental. Así que, bueno, estas son algunas de las alteraciones que se puede observar a nivel del hipotiroidismo. Bueno, estos son como síntomas principales. En este caso, algo que les quería decir, parece que no lo anoté, pero hay intolerancia al frío, no lo noté. Acá es muy sensible al frío, sí, lo había notado. Además del aumento de peso, otra característica es que les hace frío generalmente, o sea, en un clima que otra persona quizás lo sentiría normal, ellos sienten un poco de frío por esto de que, como habíamos dicho, produce calor la hormona tiroidea, a través de la quema de grasas se produce calor y bueno, lógicamente no estaría generando este proceso adaptativo en los cambios de temperatura. Entonces muchas veces tienen esta intolerancia o son muy sensibles al frío. Bueno, y pasamos a la otra alteración que es el hipertiroidismo, o sea que hay superproducción de hormonas en el proceso de hipotálamo, hipófisis y tiroides. Recuerden que se genera un proceso de estimulación de una a otra glándula para la producción de tiroides de hormonas tiroideas, y en un momento cuando ya hay suficiente cantidad de hormonas se avisa esto a la parte de la hipófisis o al hipotálamo para que dejen de mandar hormonas estimulantes porque ya hay suficiente hormonas a nivel del cuerpo. Cuando hay una falla en esto y sigue produciendo hormonas, o por ejemplo también puede producirse por suficiente ingesta de hormonas. Muchas veces las personas ingieren esto como saben que, ingieren la hormona T4, ¿para qué? Para que se quemen grasas y bajen de peso. Muchas veces se las ingiere a modo, por ejemplo, se los utiliza en tratamiento para la obesidad. Cuando las personas tienen mucho peso, como que consumen a modo particular, a veces sin receta, a veces con receta e instrucción médica y a veces no. Entonces consumen la hormona T4 para bajar de peso. Y esto genera a veces una hiperproducción o retención en el organismo de esa hormona, entonces se produce un hipotiroidismo, o sea que no necesariamente es por alguna falla interna, sino que también puede ser por un consumo en demasía de esta hormona, por alguna intencionalidad mal utilizada
de querer quemar grasas. Bueno, entonces el hipertiroidismo tiene que ver con esto, con que más del 100% de los valores normales se presentan en algún análisis que se haga de laboratorio. Bueno, algunos de los síntomas son, al contrario del anterior, una intolerancia al calor, porque al producir cada vez más quema de grasas y más hay más producción de hormonas, entonces se genera más calor, se produce más calor y hay una intolerancia a los climas de calor. Hay mucho adelgazamiento, se puede observar una persona baja rápidamente de peso con esto. Bueno, en cuanto a algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, les he marcado irritabilidad, nerviosismo, las personas están muy, ¿cómo se dice? Muy a la defensiva, constantemente contestan mal, están irritables, nerviosas, constantemente se les nota esta alteración. Hay una hiperreflexia, o sea, rápidamente a cualquier cosa responden con algún reflejo automático, y hay fatiga, porque hay lógicamente hiperproducción y hay como un cansancio, y hay diarrea también como otro de los síntomas que se puede observar. Hay una sobrecarga circulatoria y una gran demanda de aportes de oxígeno a los tejidos, o sea, se demanda mucha acción de los tejidos, del oxígeno que se saca. ¿Por qué? Porque estamos ingiriendo mucha hormona y se está pidiendo mucho trabajo de oxígeno. Entonces hay una sobrecarga circulatoria y a veces esto genera, al revés que los otros que había bradicardia, aquí habría como taquicardia. La piel está caliente cuando se los toca y húmeda. Hay una atrofia y una debilidad muscular y hay alteraciones oculares. Esto se puede observar que hay una retracción de los párpados, dice, una mirada fija y un lagrimeo fácil. O sea, muchas veces dicen como si los ojos se salieran un poco de órbita y se los ve como si estuvieran muy alerta, los ojos grandes y un poquito salidos. Eso también se puede observar como algunos de los síntomas. Bueno, puede deberse esto a una actividad, como les decía, atrofiada de la glándula, o puede ser porque se haya ingerido de más. En general, estos son los síntomas que les he marcado como principal. Esto como para tener en cuenta no solamente los síntomas físicos, sino también los síntomas a nivel del sistema nervioso central, porque se los puede observar en algunos de nuestros pacientes. Y esto va a influir en su atención, en su memoria, en su aceleración o pesadez mental, en su cansancio, en su fatiga, y todo esto influye lógicamente en procesos de aprendizaje o en procesos de atención, de conocimiento, etc. Así que bueno, estas son como las cosas principales que les marqué. Me gustaría que a partir de que lean el texto vayan sacándose las dudas. Hay algunas cosas, como yo les decía, son muy médicos los textos, no he ahondado mucho en algunas cuestiones que no nos van a servir finalmente porque no vamos a ser endocrinólogos, digamos. Entonces, bueno, estoy esperando sus dudas, voy a abrir un foro de preguntas para que se saquen las dudas. Y lo que sí, yo estoy hablando con Tucho sobre el tema de la bibliografía. Él no puede entrar hace 2 semanas al instituto a sacar la bibliografía. Entonces le tengo que llevar yo algunos textos, algunos los tengo a mano y otros les había dado a él, entonces los estoy como tratando de recuperar, a ver de dónde los puedo volver a sacar. Pero seguramente ya voy a terminar de acordar hoy con él. Lo que sí, digitalizado, he visto que me preguntaban en el foro para ver si los podía subir a todos por la plataforma, y yo voy a intentar escanearlo a ver cómo se ve o sacarle fotos, pero no les garantizo que se lea bien porque los textos tienen muy chiquitita la letra, por eso prefería que lo saquen, porque los libros de medicina son así. Y no lo puedo pasar yo por computadora, digitalizarlo, porque no es lo mismo las imágenes que tiene el libro y es un texto que tiene bastantes detalles y yo les remarco desde qué parte hasta qué parte es como lo más importante que vayamos viendo. Así que bueno, voy a intentar subir alguna bibliografía, pero no les puedo garantizar que todo se va a leer perfectamente como si la tuvieran. Voy a hacer como lo máximo posible para que así sea. De todos modos, toda la bibliografía va a estar a disposición de ustedes. Bueno, espero que lo hayan entendido, que sigan la materia y cualquier cosa estoy a su disposición. Les mando un saludo a todos.